Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, presenta su programa Perfume a los pies del Maestro. Dios te bendiga, somos Iglesia de Cristo Elim Central. Continuamos con este programa Perfume a los pies del Maestro, un segmento especial donde leemos las peticiones que entran aquí en Iglesia de Cristo Elim Central, intercedemos por ellas, damos un consejo, el consejo que proviene de la palabra de Dios. Amén, que hemos escuchado que muchas personas han sido restauradas, muchas personas han sido liberadas, sanadas a través del consejo de la palabra de Dios y a través de la intercesión, la cadena de intercesión que tenemos aquí en Iglesia de Cristo Elim Central. Pero queremos que tú también seas partícipe de esta bendición, que conozcas a lo que el Maestro tiene en mente para tu situación, para la circunstancia que estás pasando. Déjame decirte que no estás sola, no estás solo. El Maestro está presente para aconsejarte. Pero no solo el Maestro, sino el doctor, el que restaura, el alfarero, el que dice la palabra en Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin de nuestras vidas. Pero el día de hoy tenemos la bendición de tener nuevamente a mi hermana María Hu y a mi hermana Mary Oaxaca. Dios la bendiga, hermana María Hu. Dios le bendiga, hermana. Es un gusto regresar con ustedes. De verdad que se extrañaba también. Y es una bendición poder llegar al hogar de nuestros hermanos. Amén, Amén. hermana Mary. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar para poderle recordar que Cristo viene pronto y también que Él está esperando con los brazos abiertos a que tú corras a pedirle al Señor, a clamarle. Si estás pasando una necesidad o estás pasando un desierto, Él quiere que tú le pidas a Él y Él está dispuesto a ayudarte a salir del desierto que estás pasando. Amén, pero rápidamente vamos a iniciar con las peticiones del día de hoy. Amén. Queremos, como dije, aconsejar e interceder por alguna de ellas. Mi hermana María Amén. Hu. Amén. Tenemos una petición de nuestra hermana Ana Santos y ella está pidiendo por fortaleza a la familia. Y sabemos, hermana, que nuestra fortaleza es Dios. Muchas veces la debilidad siempre llega porque somos humanos, pero sabemos que tenemos a un Dios que nunca nos ha abandonado. Entonces, la fe nos hace fuerte porque creemos en lo que Él puede hacer de nosotros. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, pero el Señor está con nosotros, como le prometió a Josué. Le dijo, solamente sé fuerte y valiente, porque yo estoy contigo. Y el Señor ayudó a Josué. Es un testimonio vivo que tenemos en la Biblia, que le hizo ganar muchas batallas. Josué tuvo muchas batallas, pueblo de Israel, pero porque Dios estaba con él. Pero una de las cosas es que Josué puso su fe en Él, puso su confianza en Él y obedeció a lo que el Señor le mandaba. Amén. Entonces, a mi hermana le decimos, vamos a orar para que el Señor fortalezca su vida, la llene de gozo en medio de la prueba y que la ayude a su familia y a ella. No sabemos que muchas veces nos llegan momentos de dolores, pero el Señor siempre, hermana, no dude en ningún momento que el Señor está con usted. Amén. 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 Tenemos también la petición de Elvia Patricia Celada. Ella está pidiendo por trabajo. Mi hermana, el Señor va a abrir una puerta de bendición para tu vida, porque si pedimos trabajo, Él nos va a mandar trabajo. Y pues si pedimos una puerta de bendición, el Señor te va a abrir una puerta de bendición donde te van a pagar bien y va a ser poco trabajo, ¿verdad? Porque nuestro Señor, Él siempre tiene cuidado de sus hijos y muy importante, tú ya diste el paso de fe, de pedir oración por esa puerta de bendición que tiene el Señor para ti. Él va a estar proveyendo algo que tú necesitas y vas a sentirte a gusto en ese lugar. Amén, mi hermana. Amén. La palabra de Dios tiene aquí dos versos que quisiera compartir, tanto para nuestra hermana que pidió oración, mi hermana María Hu, y nuestra hermana, la cual usted también dice que está pidiendo una
puerta de bendición, un trabajo. La palabra de Dios dice en Salmo 135, dice, espero al Señor, lo espero con toda mi alma. Amén. Nosotros debemos de esperar con toda nuestra alma que se lleve a cabo lo que el Señor va a llevar a cabo en nuestras vidas. Esperar que la petición sea concedida al tiempo de Dios. Dice, en su palabra he puesto mi esperanza. Y cuando vamos a las Escrituras podemos ver que las promesas de Dios son sí y amén. Y en esa esperanza, en esa palabra, nosotros debemos de depositar nuestra esperanza, que el Señor ya ha contestado su petición, mi amada hermana, ya ha favorecido a su familia, ya ha tocado el corazón de la persona que le va a abrir esa puerta de bendición para que usted sea bendecida espiritualmente y también físicamente, amén, porque sabemos que los tres cuerpos son los que se benefician de la bondad, de las provisiones que Dios nos manda aquí en la tierra. Así que no perdamos las esperanzas, cualquiera sea la petición que tengamos, cualquiera sea la prueba, cualquiera que sea la necesidad, presta nuestra confianza en aquel que nos dio la vida, en el alfa, en el omega, en aquel que ya dijo, de parte de mí ya vienes favorecida, porque así dice la palabra de Dios, que nosotros somos favorecidas, hijas amadas por Él. Así que no perdamos la fe, porque el Señor está de nuestra parte. Tenemos aquí a nuestra hermana Yolanda, dice que ella pide fortaleza, dice, y sanidad por su hermana Lourdes, y dice porque su azúcar está alta. Mi hermana María Juda va una enseñanza que está escrita en el libro de Josué. Amén. Y podemos ver a través de la lectura de la palabra que hay muchos hombres y mujeres que tuvieron necesidad de pedirle fortaleza al amado Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, porque tuvieron necesidades tal como nosotros la tenemos. A una necesidad quizás de ser sanados internamente. Amén, porque decaían a causa de los problemas que se movían en la tierra, las batallas espirituales. En aquellos tiempos eran batallas espirituales, pero también eran guerras físicas. Amén, lo podemos ver en los tiempos de David, donde David podemos ver que él había sido atribulado por el enemigo. Amén, era perseguido por el enemigo, aún por su propio hijo Absalón. Amén, que quiso quitarle la vida, pero siempre tuvo su plena confianza que su fortaleza y que su auxilio estaba pronto a llegar, que él nunca le iba a fallar, que siempre iba a estar presto para atenderlo, para auxiliarlo, cualquiera fuera su necesidad. Entonces, en la lectura podemos encontrar varias historias, pero también están escritos nuestros nombres. Amén. También está escrita tú que nos estás sintonizando. Tan solo es necesario que tú escudriñes la palabra y le digas, Señor, ok, ¿de dónde viene mi fortaleza? La palabra de Dios dice que proviene de ti, que tú eres mi socorro. Entonces yo voy a confiar plenamente que mi fortaleza eres tú y de esa situación tú me sacas. Sí. De esa situación, en esa situación tú me vas a dar la victoria. No es para pérdida, sino es para glorificar tu santo nombre. Y esa alta presión que tienes, el Señor puede hoy, si tú crees que el Señor puede hacerlo, que está allí, al lado tuyo, enfrente de ti, Él puede, aquel que depositó la sangre en tu cuerpo, Él es el mismo que puede purificar esa sangre. Amén, lo ha hecho con nuestras almas. ¿Cuánto más no puede purificar la sangre? Él puede a decirle al cuerpo, normalízate, porque yo te formé. Pero es necesario que también nosotros reconozcamos que hay un Dios y también nosotros autoministrarnos. Amén. Así como la palabra de Dios nos dice. Sí, amén. Creer que Dios ha hecho el milagro en nosotros, aun cuando veamos que todavía tenemos el dolor. Me recuerdo un pequeño testimonio de la hermana. A mí me diagnosticaron con cálculos en la vesícula hace mucho tiempo. Y me acuerdo que el doctor me dijo que necesitaba una cirugía. Y yo me recuerdo que dije yo no necesito cirugía. Y pasé mucho tiempo, de plano Dios me estaba trabajando en mi alma, porque yo sufrí bastante, porque sabemos que esos dolores son fuertísimos. Y me recuerdo una vez que yo le pedí sanación a mi Señor aquí en la iglesia. Un predicador vino y dijo, ponga su mano en el lugar donde usted tiene el dolor. Y yo en mi corazón, yo creí que Dios podía hacer el milagro esa noche. Y me acuerdo yo que me puse mi mano, oré y nos fuimos. Yo tenía el dolor y siempre llevaba el dolor, no se me quitó.
Pero yo en mi corazón confiaba, Dios hizo la obra. Y de pronto, hermana, el dolor desapareció y a mí se me olvidó la oración que yo hice. Y me recuerdo que el predicador regresó al año y dijo que él oraba por los enfermos, pero muchas veces los enfermos teníamos que probar lo que Dios hacía en nosotros, porque muchas veces Dios lo hace y se te olvida. Se me vino a mi mente lo que yo le había pedido a Dios y yo siempre me cuidaba por lo que comía, porque yo en mi mente pues me hacía daño, ¿verdad? Y entonces dijo él, si usted padecía de esto, vaya y coma lo que le hacía daño y usted va a ver que es sana. Y yo como que reaccioné, hermana, y esa noche yo le dije a mi esposo, yo voy a comer algo que me hace daño. y yo comí. Y ahí fue donde yo dije, Señor, tú hiciste la obra en mí. Y yo vi que Dios había hecho la obra en mí. Y de verdad, hermana, yo no necesité una cirugía, como el doctor siempre me decía. El Señor para mí hizo la obra en mí ese momento. Simplemente que muchas veces como humanos pensamos, oramos y le pedimos a Dios, pero la fe todavía está un poquito no como Dios quiere que nosotros la tengamos. Entonces, y yo confío tanto en mi Señor y digo, Dios hizo la obra en mí y así como lo hizo en mí, tal vez para muchas personas pueden decir, oh bueno, pero eso es algo, no es algo tan malo. Pero para la persona que está sufriendo, sí. Y el Señor hizo la obra y yo he visto en otras personas que no solo en una enfermedad fácil, sino también en un cáncer. Amén. Dios ha hecho grandes obras en enfermedades que son ¿cómo le digo? Que pueden llevar a la muerte a la persona. Una diabetes, mucha gente ha sido sanada de diabetes y tenemos testimonios. Yo me gozo tanto de hermanos que cuentan su testimonio. Aquí en este programa yo pedí oración por un señor que no es cristiano, pero yo tengo fe de que él va a llegar a los pies de Cristo porque ya empezó a asistir a una iglesia y era súper católico, hermana. Él era, digo súper católico, pero o sea, no iba a la iglesia. Y yo pedí oración acá por él y me recuerdo que empezamos a orar por él y hace como un mes, hermana, me dio su hermana la noticia de que le hicieron un examen. Él tenía cáncer y le hicieron un examen profundo después de unas quimios que le dieron y a él lo encontraron libre de cáncer. Y hermana, a él le habían dicho que estaba en estado 4. Entonces sabemos que estado 4 ya es muy avanzado. Sí. Y yo creo profundamente que mi Señor hizo la obra en él. Amén. Y es un testimonio, a mí me llenó tanto y yo le dije a ella, la verdad no sé si yo tengo el video donde yo pedí oración y lo creímos, hermana, porque estaba mi hermana Nina ese día y me dice, porque sabemos mi hermana Nina es sobreviviente de cáncer y me dice, Marillita, Dios hizo la obra en ese hermano. Y lo creímos. Amén. Y yo lo creo, yo sé que Dios hizo la obra en él. Eso es lo más importante, pienso yo, porque la palabra de Dios dice, si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza, moverías montañas. Entonces ahí estuvo su fe en acción, la fe suya, porque usted le creyó al Señor, ¿verdad? Aunque él todavía no había llegado a los pies del Señor, pero sabemos que él va a venir, porque Dios tiene un propósito. Si le sanó de cáncer a él, es bueno que usted le hable a él, le diga que usted oró por esa diagnóstico que le dieron y que Dios hizo la obra en él. Porque la fe es muy importante. Si no tenemos fe, nunca vamos a recibir nada, porque Dios obra de acuerdo a nuestra fe. Si nosotros creemos que Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer. Amén. Nosotros creemos. Yo también me acuerdo que hace unos años a mi papito le diagnosticaron cáncer, le sacaron la vesícula y dijeron que ya tenía un cáncer terminal. Y como lo operaron, dijo el doctor, pues yo creo que le queda unos días o tal vez unas semanas de vida. Pero, perdón, yo no acepté en ese momento, le dije,
al doctor, el que da la vida es Dios y el que la quita es Él. Y me dijo exactamente, solo Dios sabe qué va a pasar, pero mi diagnóstico de mí es que Él va a vivir a mucho, un mes. Pero para la gloria y honra del Señor, mi papá vivió 10 años más y no ningún cáncer no supimos nunca que le haya vuelto a molestar la vesícula. Nosotros no le dijimos a mi papá que el doctor había dicho que él tenía cáncer, él nunca se enteró, pero él cuando se fue con el Señor no falleció de ninguna enfermedad, se fue por la edad, ya tenía 91 años y ya. Él dijo, estoy cansado, mija, ya me quiero ir con el Señor. Y pues se fue con el Señor, para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Ese es el Dios vivo que presentamos. Amén. A todo aquel que nos está escuchando hoy en este día. Déjame decirte que esos testimonios que estás escuchando no estaban planificados también el compartir el día de hoy, pero más de alguien va a recibir este testimonio y va a actuar por fe. A través de la fe que Dios ya ha depositado en tu vida espiritual. Tan solo es de creer. Amén. Creer a lo que Dios ha dicho, ya hecho está. Amén. Tengo un pasaje bíblico que quisiera compartir con aquella persona que quizás está pasando alguna necesidad y no sé, quizás por alguna razón se siente quizás deprimida, triste, sin esperanza. La palabra de Dios dice que muchas de las veces nosotros necesitamos pasar por pruebas, porque es ahí donde se forma un carácter, es ahí donde se forma una fortaleza dentro de nosotros y es ahí donde conocemos al Dios Todopoderoso. Es cuando vemos la mano de Dios y Dios se glorifica también. Cuando pasamos una prueba, nosotros pensamos que Dios no está junto a nosotros, pero es cuando más cerca está el Señor al lado de nosotros, pero la prueba no nos deja ver que Él está cerquita de nosotros. Amén. Pero es cuando vemos la mano de Dios y cuando conocemos verdaderamente que Dios está con nosotros y que Él es un Dios sanador y Él es un Dios bondadoso, amén, un Dios misericordioso, porque a pesar de que le fallamos, Él siempre está atento a nuestra súplica, Él siempre está atento a nuestro clamor, Él está atento a que tú le pidas. Amén, así es, así dice la palabra, que su oído siempre está atento, escuchando nuestras necesidades. En Salmos lo podemos encontrar. El libro que yo quiero compartir contigo se encuentra en Romanos 5, capítulo 5, verso 3 al 4, dice así: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Amén. En otras versiones dice produce fortaleza. Amén. Amén. Dice, la perseverancia, dice, entereza de carácter, o sea que forma un carácter fuerte. Amén. Un carácter que no se va a dejar llevar por lo que dice el doctor, por lo que dice la enfermera, por lo que dicen quizás tus seres queridos, no, que va a estar firme, confiando. Dice la palabra de Dios, que hay una versión, dice la palabra de Dios, que a veces el ser humano es como las olas, que se deja de mover, a dejar mover de un lado al otro. Amén. Pero aquí la firmeza que el Señor va a depositar hoy en tu vida espiritual es una firmeza, una plena confianza. Es un carácter que Dios forma en el ser humano, en aquel que se deja trabajar mediante su Espíritu Santo. Y mira, dice aquí, la entereza, dice, de carácter y esperanza. O sea, que forma carácter, forma fortaleza y una esperanza, una plena confianza. Amén. 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 Y uno dice que cabe tener gozo cuando usted está pasando por problemas. Pero sabemos, hermana, como usted decía, cuando él habla aquí del gozo, es porque nosotros ya estamos madurando. Amén. La prueba nos da gozo, porque sabemos, hermana, que la prueba nos trae bendición. Y es como nosotros los hijos, los padres con nuestros hijos. Muchas veces para que nosotros le demos algo a nuestros hijos tienen que ganárselo. Amén. Y es la manera en que Dios nos quiere bendecir a nosotros, pero primero tenemos que probarle que merecemos esa bendición. Y muchas veces de otra manera es que el enemigo quiere venir a robarnos esa bendición que Dios quiere darnos. Entonces la prueba tiene que ser para nosotros los cristianos, como dice aquí en Santiago, gozo, motivo de gozo, porque como usted decía, la prueba produce paciencia. Y cuando tenemos paciencia, hermana, ¿qué nos viene a estorbar? Nada. Y la confianza que tenemos en Dios, entonces
es un crecimiento espiritual. La prueba es un crecimiento espiritual y tenemos que verlo, tal vez no en el momento, pero en el dolor, en la aflicción, darle gracias a Dios por esos momentos difíciles, porque sabemos que estamos creciendo, estamos subiendo un peldaño más arriba. Y vamos a poder nosotros, al pasar esta prueba, tal vez Dios nos va a dar la oportunidad de conocer a alguien que está pasando por algo parecido y nosotros vamos a poder ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por ahí. Nosotros le vamos a poder decir a esta persona, sigue adelante, porque Dios tiene una bendición para ti. Yo ya pasé por ahí y yo sé lo que te digo. Entonces es más creíble cuando usted habla así, cuando usted ya ha pasado por ese momento. Entonces es una bendición. Las pruebas tenemos que verlo como una bendición. Amén. Hermana Mary. Aunque ese momento pues que está pasando una prueba, no lo ve, no ve como una bendición. Dice, ¿por qué me llega esto? Pero en realidad es para que crezcamos en la fe, que crezcamos en conocer a Dios más, porque Él está cerca de nosotros cuando estamos pasando una prueba y sabemos que Él nos va a sacar en victoria. Y nosotros tenemos que ir de victoria en victoria. Y cuando estés triste, cantemos salmos o pongamos alabanzas, adoremos al Señor, que eso nos va a quitar esa tristeza, nos va a quitar ese dolor, porque a veces en una prueba hay dolor, hay angustia, pero si nosotros nos dejamos llevar por la angustia, pues no vamos a poder pasar rápido la prueba, vamos a tardar un poquito más, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque no creyó, estuvo dando vueltas en el desierto y vueltas y seguía en el mismo lugar, porque ellos dudaron, no creyeron al Señor, porque si ellos hubieran creído al Señor, hubieran llegado a la tierra prometida, pero sin embargo dudaron. Entonces nosotros tenemos ejemplos ahí que tenemos que ponerlos por obra, ¿verdad? Cuando viene una prueba, cantemos salmos, adoremos al Señor, que Él nos va a fortalecer y vamos a pasar sin dolor esa prueba, vamos a pasar con gozo una prueba, ¿verdad? También tengo la petición de mi hermana Cintia. Ella tiene una llaga por diabetes, le salió en su cuerpo. También para ti, mi amada hermana, es este consejo que te estamos dando, que nuestro Señor Jesucristo ya llevó en la cruz del Calvario todas las enfermedades. Él ya llevó esa enfermedad y tú declaras que no tienes ninguna enfermedad, que el Señor ya te sanó. Créele al Señor y Él lo va a hacer en el tiempo de Dios. No podemos ponerle tiempo nosotros al Señor. Señor, que mañana desaparezca esta enfermedad. No, el Señor tiene su tiempo, el día y la hora en que nos va a sanar, el que nos va a dar algo que nosotros le hemos pedido. Pero nosotros debemos de creer, confiar plenamente en que el Señor nos va a sacar de ahí, de donde estamos pasando. Tenemos una historia de Job. Amén. Amén. Podemos ver a través de la historia de Job cómo el Señor probó su paciencia, su fidelidad, su fortaleza. Podemos ver a un Job que pasó por una angustia interna, como una angustia física, como lo que está pasando mi hermana con sus llagas en el cuerpo. Mas sin embargo, podemos ver a un Job que pasó por el dolor, pero siguió con la confianza de que algún día el Señor algo iba a hacer, porque ya había conocido a Dios. Amén. Aunque de diferentes formas, porque a través de las escrituras puede ver uno que lo conocía de otra forma, porque él dijo, te había oído de oídas, mas ahora puedo verte. Amén. Entonces puedo ver a través de la enseñanza de Job que él conoció al doctor. Al doctor de doctores, al doctor que sanó su mente, sanó su corazón, pero sanó su cuerpo físico. Y ese es el mismo doctor y Señor que te estamos presentando el día de hoy. Aquel que sanó las llagas de un enfermo que se encuentra en el Nuevo Testamento, como aquel que se encuentra en el Antiguo Testamento bajo el nombre de Job. Amén. Fue el mismo poderoso Dios que sanó y sigue sanando hasta la fecha de hoy. Amén. Pero es muy importante, amada sierva, siervo que nos estás escuchando, que no claudiques en tu fe. En el libro de Proverbios 13:12 dice así: la esperanza frustrada aflige el corazón. Algo lo que usted mencionaba, como el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, ellos se frustró.
su esperanza, perdieron la fe porque no veían cambios. Amén. Pero el Señor decía, ya viene, ya pronto. Sigue confiando, mantén tu fe, mantén tu firmeza, tu postura espiritual, no decaigas. Sigue confiando que el mismo Dios que te sanó y te restauró, te liberó de las garras del enemigo, es el mismo Dios que puede sanarte hoy. Pero ellos dejaron de creer. Entonces no permitas que tu corazón caiga en la aflicción, dice la palabra de Dios en Proverbios. Mas, sin embargo, dice el Señor en su palabra, dice, el deseo cumplido es un árbol de vida. El deseo que ya está cumplido es un árbol de vida. Y en el libro de Apocalipsis podemos ver que el Señor dice, hecho está, en el capítulo 21, hecho está. Tan solo es de creer a lo que ya está escrito en la agenda de nuestro amado doctor de doctores. Nuestra hermana Claudia de la Cruz dice que ella siente ansiedad y estrés, algo que hemos recibido ya bastantes veces desde personas, y se puede ver más en las mujeres que piden oración por estrés, por tristeza, por ansiedad. Déjame decirte que el estrés no viene de parte de Dios. Hay alguna carga que está en tus hombros y hoy el Señor te dice, dame toda carga, entrégamela, que yo puedo liberarte, yo puedo descargarte, pero es necesario que tú me la entregues. Dice, venid a mí todos los cargados, todos los cansados, y yo los haré descansar. Rápidamente quiero hacer la oración de fe para todo aquel que desea aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador y clamar por cada una de esas necesidades. Ahí donde te encuentras, alza tu mano derecha si deseas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Jesucristo, te reconozco hoy como mi Señor, como aquel que fue a la cruz y entregó su vida por mí. Te pido que perdones todos mis pecados, todas mis faltas que yo he cometido. Yo te acepto hoy como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Entra a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo amado por amor a mí. Y gracias, Jesucristo, por ir a la cruz por amor a mí. Gracias por tu perdón. Gracias por tu favor. Gracias porque el día de hoy tú has sanado mi corazón, mi mente, y creo que has sanado mi cuerpo físico. Padre, que estás en gloria, te pido por cada una de esas necesidades, por Claudia de la Cruz, Padre Santo, por Yolanda, por Cintia, por Doris, por Dinora, por cada una de las peticiones que han entrado, Padre. Obra, extiende tu manto, tu mano de poder. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, presentó su programa Perfume a los pies del Maestro.